partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Último día de abril. Aquí, Confines del Conocimiento, el programa donde hablamos aquellos temas que otros no tratan. Y comienzo diciendo eso, 30 de abril, último día del mes de abril, para hacer eje en el tema del tiempo. Recuerdo un viejo refrán chino que aprendí en mi juventud, que dice: cuando se divide bien el tiempo, hay tiempo hasta para perder tiempo, pero decídete a no perderlo. Esta es una enseñanza importantísima, porque por un lado los humanos tenemos claridad de que no somos eternos, y por otro lado, esto ya se ha escrito y dicho desde hace más de 100 años. Ya lo decían los filósofos griegos hace 2500 años atrás. Actuamos como si creyéramos una creencia, sin ninguna justificación, de que, bueno, no seremos eternos, pero vamos a seguir. Y un día la persona se da cuenta que porque no tomó las decisiones que tenía que tomar en su vida, en vez de hacer eso que deseaba conscientemente, que es alargar el plazo de vida y en buenas condiciones, llega a determinada edad decrépito, arruinado. Por eso yo escribí un artículo, lo pueden buscar en internet, lo publicaron varios diarios, que se titula Conocí dónde está el infierno. Conocí dónde está el infierno, descubrí dónde está el infierno. Y digo ahí que entiendo que el infierno ha de ser esos últimos segundos de conciencia donde la persona se da cuenta que ya en este plano no le queda más y empieza a darse cuenta de todas las cosas que pudo hacer y no hizo, que le hubiera hecho bien hacer, que le hubiera hecho bien hacer y no hizo, que deseaba hacer y no hizo. Eso es el infierno. Y ahora ya no puedo. Eso es el infierno. Y que nos remite a algo que me suelen preguntar. Dicho sea de paso, voy a dar el WhatsApp de la producción de este programa, porque si ustedes quieren llamar, hacer alguna pregunta, dejar alguna opinión, con todo gusto. El WhatsApp de Confines del Conocimiento es 11 59 27 60 39. Les repito, 11 59 27 60 39. Preguntas, comentarios, todo bienvenido. Sigo con esto. Plantearse por qué el ser humano normal suele ser alguien que no tiene inconvenientes en dilapidar su tiempo, generalmente en cosas triviales e intrascendentes. Después suele usar una programación psíquica negativa, que es: no sé cómo se me va el tiempo. Y se le va el tiempo porque usted no está haciendo las cosas ordenadamente para su beneficio. Y les decía, por eso me acordé del WhatsApp, que semana pasada dejaron varios mensajes donde me decían: bueno, pero doctor Las Heras, yo he practicado control mental, pero me llamaron la atención dos tipos de mensajes. Uno que me decía, varios de estos, diciéndome: yo aprendí control mental hace muchos años, lo practiqué y demás, pero vio después las dificultades de la vida, las cosas, dejé de hacerlo.
a mí me llama la atención, ¿por qué alguien dejaría de hacer algo que le hace bien? Aún con todas las dificultades de la vida, usted come, si no, desencarna, toma agua, si no se deshidrata. Y los que me preguntan sobre todo eso, que ¿por qué no hablo de control mental? Bueno, hoy lo estoy haciendo. Pero lo primero que tengo que decir es que hay dos tipos de control mental. Uno que es el que hemos tenido que ir a aprender, el que por algunos como yo enseñamos, etcétera, transmitimos, sean nuestros libros, sean nuestros cursos, talleres, conferencias. Y otro es el control mental que yo voy a llamar normal. O sea, el que hace la mayoría de la gente. Porque yo a la mayoría de la gente la escucho quejarse, qué barbaridad, qué mal que están las cosas, que el otro, que aquel no me comprende, que el otro no me entiende, que... Si las cosas están mal es porque usted está no haciendo algo para que estén bien. Y hablo primero de lo individual y después de lo grupal. Incluyo en esto la política. Oh, qué mal que estamos, estos gobernantes. Perdón, ¿usted a qué partido pertenece? ¿Dónde milita? ¿Qué? No, la política es una cosa muy sucia. Bueno, se va a tener que meter en el barro. Más de una vez para poder lograr un objetivo positivo de vida hay que meterse en el barro, en el pantano, conocer cómo salir. Porque la primera cuestión del control mental es: uno mide las consecuencias de sus actos y analiza el paso siguiente. Se lo repito, uno mide las consecuencias de sus actos y analiza el paso siguiente. Bueno, yo vengo a la radio en determinado horario, puedo en este horario, sí, es el que yo decidí, la radio estuvo de acuerdo. Voy a hablar de esto, algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. Eso es analizar las consecuencias de mis actos. Si alguien me pregunta, doctor Las Heras, ¿cómo está fundando esto que dice? Yo le tengo que explicar, porque si no tengo fundamento, si le digo creo y según me han dicho, esa es una programación psíquica negativa. Creo. O sea, no tengo la menor seguridad y según me han dicho. Así que no solo creo, sino que me dijo otro del yo creo de lo que... No. El primer acto del pensamiento racional, reflexivo, es ese. Medir las consecuencias de los actos y analizar el paso siguiente. Muy bien. Pero para esto, mi mente tiene que estar lo que popularmente se llama en positivo desde que me levanto hasta que me acuesto. Para eso yo tengo que hacer una serie de cosas necesarias. Por ejemplo, si yo me levanto cada mañana diciendo qué dificultades, qué imprevistos, qué problemas tendré que resolver hoy, qué bueno, porque así voy a aprender más, voy a crecer más. Usted está en positivo. Ahora, yo lo que suelo escuchar y conocer es una gran mayoría de gente, ¡qué barbaridad! La vida son problemas, la vida son dificultades, ¿cuándo saldremos de esto? Yo lo que me pregunto es, tenemos que analizar el psiquismo de esa gente, porque eso es lo que en el legado que nos dejó el sabio Carl Gustav Jung se llama la persona que está encarnada por el arquetipo del niño eterno. El niño, que papá me dé, que mamá me dé, que me comprendan. Voy a la esquina y que no me compre un alfajor, que me compre la caja entera, pero papá dice no, porque te va a hacer mal al estómago. Entonces me enojo con papá, papá es malo. El psiquismo infantil es el que siempre pone en el otro las causas de sus males. El psiquismo adulto es el de los que decimos, ¿esto qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿En qué me descuidé? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? Claro, ahí viene algo que me suelen decir también. Pero eso lleva mucho tiempo. Sí, lleva tiempo diario. Usted tiene que hacerse un rato en su vida, todos los días, para analizar qué estoy haciendo, por qué hago esto, por qué lo otro.
descubrir, sacar el cobertor porque están cubiertos, cuáles son sus deseos positivos de vida. Y una vez que encuentra esos deseos positivos de vida, que van apareciendo de a poco. Entonces concreto estos y me aparecen otros, concreto estos y me aparecen otros. Entonces usted va preparándose psíquica, social y físicamente para seguir adelante. Por eso yo siempre insisto que el envejecimiento, lo que llamamos envejecer, ser un viejo, es una cuestión psíquica, no física. Porque si el psiquismo está en positivo, en armonía, conoce los deseos positivos de vida, conoce la proactividad, conoce la creatividad, actúa desde el pensamiento racional reflexivo, las enfermedades psicosomáticas, que lo son todas, tienden a no manifestarse. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Nunca se olvide eso. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Yo he escuchado gente diciéndole a otros así como para congraciarse, sería la palabra. Alguien que está con un padecimiento grande, físico, y entonces, bueno, el médico lo está atendiendo, etcétera. Acá se va, por alguna razón está llegando todo el equipo de producción, todos hoy. Me parece que va a haber un festejo de 1 de mayo acá dentro de un rato. Bien, bienvenidos todos, todo el equipo de producción. Sigo en positivo. Entonces, la persona está internada ahí, lo están atendiendo los médicos, y el enfermo dice, pero ¿por qué no me pasó esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y la otra persona que le tiene afecto dice, y bueno, ¿qué vas a hacer? Al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca. Lo he escuchado más de una vez. Estás enfermo de esto, hay que hacerte un acto quirúrgico, porque al que le toca... No, ¿qué es eso? Vamos, el que le toca es afirmar que hay algo, llámele Dios, el creador, una energía total del universo que está ahí con una tómbola. José Pérez, a usted cáncer. Alfredo Gómez, para usted hernia. Susana, para usted esta cuestión cardíaca. Fíjense, eso es verdadero psiquismo infantil, es no razonar cómo al que le toca, le toca. Algo estuviste haciendo mal que produjo una reacción psicosomática y te afectó de tal forma. Hay gente que nos dice, bueno, pero, me ha pasado en las conferencias, gente dice, bueno, pero hay una predisposición, puede ser genético. Sí. 4 hermanos nacen de los mismos padres y son de los mismos padres porque tienen el ADN, todo, la sangre. Los 4 son... Cada uno nació en un momento determinado de la vida de sus padres. Uno se le manifiesta un tipo de enfermedad que también han tenido sus antepasados. Los otros no. Si fuera genético, e inexorablemente genético, les estaría pasando a todos. Pero resulta que a unos sí, a los otros no. Entonces, todo esto tiene que ver con el control mental. Tiene que ver con qué hago yo con mi mente. Si yo programo mi mente desde que me levanto hasta que me acuesto en positivo, si yo puedo ser capaz de decir, bueno, problemas, dificultades, mientras haya todo esto, significa que estoy vivo. Tengo mucho y bueno para hacer. Primera pausa del programa y les recuerdo, pueden mandarnos mensajes de WhatsApp al 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras
en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura. Estuve esta tarde en la Feria del Libro, estoy todos los días haciendo cosas, pero hoy fui a escuchar el diálogo entre mi querido, admirado, estimado Pacho O'Donnell y Felipe Piña, hablando Pacho de su nuevo libro, El ADN argentino, que tengo acá y que se los recomiendo realmente. Le agradezco mucho a Pacho la dedicatoria que me ha puesto. Yo aproveché fuimos recíprocos. Acá tengo el libro de Pacho, dedicado por Pacho O'Donnell, El ADN argentino, y yo a cambio le di mi último libro, que es Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Juan Domingo Perón, Maestro Masón, es mi último libro, biografía masónica del general Perón, donde también aclaro muchas cosas que no estaban aclaradas, Licio Gelli, la logia Pidue, la cantidad de maestros masones que hubo en la cúpula de las 3 presidencias de Perón. En uno de los casos, en la tercera presidencia, ya directamente el que era el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, en uno de los ministerios, y luego embajador. Muy interesante conocerlo, hablábamos con Pacho O'Donnell, con Felipe Piña, muy interesante ir conociendo esos intersticios de la historia argentina para poder entender mejor de dónde venimos, por qué estamos viviendo lo que vivimos y hacia dónde puede fluir la cosa. Concluida el diálogo entre Pacho O'Donnell y Felipe Piña, fui al homenaje que se le hizo al filósofo Juan José Sebrelli. Entre uno de los expositores fue el diputado Fernando Iglesias. Realmente excelente mesa redonda, porque aprendí mucho más de Juan José Sebrelli. Una mente brillante, sobre todo una mente brillante que tuvo la contra, y se dijo en la mesa, muy interesante eso, señalar, tuvo la contra de que él empezó a estudiar filosofía en Filosofía y Letras de la UBA, no le interesó porque él quería conocer filósofos contemporáneos, se fue y toda su carrera la hizo de autodidacta. Ahí tienen control mental positivo. Otro quizás hubiera dicho, bueno, no es lo mío. Si no tengo el título, los otros no me van a reconocer. Bueno, hubiera dicho Sebrelli que me reconozcan por mi obra. No importa los títulos que tengo o no tengo. Lo que importa es si esto que estoy escribiendo está fundamentado, podemos debatirlo, tiene sentido lo que digo. Y ahí de vuelta el control mental positivo. Ya algunos de ustedes me lo han escuchado, lo repito siempre. El Manual de las Excusas tiene 1458 tomos, cada uno de ellos de 8700 páginas. Casi infinito el Manual de las Excusas. Está lleno de excusas para fundamentar por qué no hice lo que me hubiera hecho bien hacer. Fíjense lo que es la mente humana. Por eso el gran hallazgo que siempre subrayo desde Sigmund Freud, fines del siglo XIX, comienzos del XX, con la creación del psicoanálisis, y luego la amplificación que hace Carl Gustav Jung, donde lo que propone es el principio de individuación. Principio de individuación es que cada persona pueda ser única e irrepetible. Es decir, dejar una semilla. Que los demás lo discutan o no, pero si no hubiera estado tal, esto no se estaría debatiendo. Por eso Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría de las personas muere de copias. Y muere de copias justamente porque no se atreve a eso que dijo Píndaro hace 2200 años, conviértete en el que eres. Fíjense qué lección de psicología hecha hace 2000 y pico de años en una sola frase, conviértete en el que eres. En aquellos tiempos y en aquella cultura de Píndaro ya también había gente que se había dado cuenta
que la mayoría de los humanos se comunican a través de lo que Jung llamó la máscara. Me pongo una máscara. Que los otros crean que soy lo que no soy. Y después, cuando me toman como lo que yo estoy mostrando, pero no soy, lógico, me frustro porque no estoy preparado para eso. Conviértete en el que eres. Uno mismo es el primero que tiene que tener claro quién soy. Esto lo explicaba muy bien el filósofo argentino Miguel Herrera Figueroa, de quien tuve el honor de ser discípulo y que me aceptara como tal. Miguel Herrera Figueroa nos decía algo que tampoco se suele decir. Ustedes han escuchado frases de control mental negativo. Por ejemplo, yo soy así. Decretar yo soy así es como decir yo ya estoy, no en el féretro, yo ya estoy en la tumba. No voy a cambiar. Es el que dice yo soy así, está diciendo eso, que está muerto en vida. Yo soy así lo puede decir una jirafa, lo puede decir un león, lo puede decir un cocodrilo, lo puede decir una paloma, lo puede decir una planta. Los únicos que no estamos privados de decir yo soy así somos los humanos. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia y nuestra conciencia nos permite modificar porque tenemos creatividad. Entonces Herrera Figueroa nos decía, el humano no es un yo soy, un ser, es un siendo. Claro, pero siendo es el que se atreve a decir, voy modificando, voy cambiando, a ver, esto me hace mal. Indago, pensamiento racional reflexivo. ¿Por qué me hace mal? ¿Por qué estoy haciendo algo que me hace mal? Pero deténganse a pensar 2 minutos. ¿Cómo es posible que tantas personas hagan cosas que les hace mal? Porque si yo conozco que tal cosa me hace mal, me alejo inmediatamente. Yo quiero estar bien. Haré otra cosa. Y ahí viene manual de excusas, le voy a decir alguna. Es que no se puede, es que los demás se van a enojar, es que ¿qué dirán los demás? Mire, si hay alguien que se molesta porque usted deje de hacer algo que a usted le hace mal, aléjese de esa gente porque esa gente está buscando que usted le haga mal. Y yo no me quedaría al lado de gente que le hace bien que a mí las cosas me hagan mal. Por eso, uno de mis libros, y aprovecho para promocionarlo, lo titulé Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Está lleno de capítulos breves que hablan sobre todo esto. Y me acuerdo que el editor, cuando le llevé el original, me dice, Las Heras, Atrévete a vivir en plenitud, es un título un poco agresivo. ¿Por qué no ponemos sepa cómo vivir en plenitud? Aprenda a vivir en plenitud. Y yo le dije al editor, es que este no es un libro de autoayuda. Entonces yo desde el título quiero avisarle al posible lector que yo estoy diciendo que este libro es para atrevidos. Vivir en plenitud es para atrevidos. Tal como dice la Biblia, Dios vomita a los tibios, Jehová vomita a los tibios. Bueno, hay una simbología. No se puede ser no fui pero estuve. O estuvo o no fue. Una de las dos. No fui pero estuve, no se puede. Entonces, ahora ustedes me dirán, bueno, pero decidir no es fácil. Claro que no es fácil. Fáciles son los caminos en caída. A usted le cuesta mucho un esfuerzo subir, trastabilla, cae a toda velocidad. Eso es fácil. Se rompe 2 costillas, un brazo, una pierna. Eso es lo que generalmente no se mira, el elevado costo de lo fácil. Si es fácil, aléjese, porque es malo, le va a hacer mal. Otra cosa es que sea simple, que sea sencillo. Y en general todas las cosas son simples y sencillas, solamente que requieren un proceso. En ese proceso está la evolución, por eso no es que yo soy así, yo voy siendo, soy un siendo. ¿Y hacia dónde voy? Eso lo tengo que decidir yo, ninguno de afuera, yo. Pero para decidirlo con claridad tengo que haber descubierto cuáles son mis deseos positivos de vida. Mis deseos positivos de vida.
¿Por qué? Porque tenemos deseos negativos. Por ejemplo, la posposición. Ya se va a dar la oportunidad. No lo hice porque no se dieron las condiciones. ¿Cómo que se va a dar la oportunidad y no se dieron las condiciones? El que tiene que generar la oportunidad es usted. El que tiene que hacer que las condiciones se den es usted. Yo tengo algunas amistades y otros son conocimientos, gente que ha triunfado en la vida pero a nivel mundial, nacidos en Argentina. Nacidos en Argentina en las condiciones más adversas. 3 casos que tengo muy claros, cada uno de ellos nació en distintas provincias, en una casa cuyo piso era de tierra. Los 3 han alcanzado prestigio internacional. Y todavía lo siguen haciendo. Hay gente que está en este plano. 2 que se han recibido en la Universidad de Buenos Aires. Otro que es deportista. Ha sido campeón del mundo. Todos amigos y conocidos míos. No los menciono porque no están acá. Pero a lo que voy es que tengo ejemplos concretos. Por eso cuando... No, porque todo depende... Sí. Cuando Ortega y Gasset, el filósofo Ortega y Gasset español, decía yo soy yo y mis circunstancias, es verdad. Pero la frase completa es yo soy yo, mis circunstancias y lo que yo decido hacer con mis circunstancias. Ahora, si yo me pongo en víctima, bueno, psiquismo infantil, por supuesto que le van a ir las cosas mal, lo van a manipular. El que se pone en víctima es de muy fácil, ahí sí la palabra correcta es fácil, manipulación. Luego, además las cosas tienen un costo, y no hablo de un costo de dinero, hablo un costo de cosas que no se pueden conseguir ni aún con la mayor fortuna del mundo. Ni el millonario más millonario del mundo puede comprar 3 segundos perdidos de su vida. Por eso vuelvo al comienzo del programa, el tiempo. Ahora, para aprovechar bien mi tiempo, yo tengo que tener claro cuáles son mis deseos positivos de vida y además que yo me apropio de ese tiempo. Si yo estoy posponiendo, dejo esto para cuando sean las condiciones, no porque hoy llueve, no porque hay demasiado sol, el manual de las excusas. Ahora, lo cierto es que si usted se decide, usted va a poder. Porque si no, el costo es muy alto. Usted se está frustrando, vienen las enfermedades psicosomáticas, viene el malestar cotidiano. Eso es envejecer. Eso es envejecer. Vamos a la segunda pausa del programa y voy a ver si puedo develar, ya me lo imagino, pero voy a ver si puedo develar por qué razón está todo el equipo de producción, etcétera, acá. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Yo sabía, sabía por qué han venido, tengo asistencia perfecta en el equipo de producción, empezando por la productora general que es Viviana Griselda del Río. Buah, les voy a mostrar que nuevamente ha llegado, y rápido me di cuenta en minutos, el envío que nos hace el restaurante del Club del Progreso, que está ahí en Sarmiento 1334. Pero ustedes buscan todos los datos del Club del Progreso Restaurante en Instagram, llaman, les mandan maravilla. Bueno, acá vamos a conmemorar el 1 de mayo dentro de un ratito, a ver si puedo, porque por ahí paro el programa, que siga otro y yo me dedico a comer estas cosas. Vean las empanadas gigantes
del Club del Progreso. Claro, nos malcriamos, porque por eso a mí me gusta decir estas cosas. Tiene un aroma y llegó obviamente caliente, así que bueno, muchachos, pueden comer. Pero además, siguiendo con lo del Club del Progreso, restaurante, confitería, a la mañana desayunan bárbaro, al mediodía almuerzan, pero si quieren almorzar a las 5 de la tarde pueden también. Dan una media tarde por una cifra de dinero muy breve, poca plata, pero pueden consumir de todo. A la noche unas cenas, pero no se pierdan, pídanlo ustedes. Van al Club del Progreso, Sarmiento 1334, 3 cuadras del Obelisco. Pidan ir al Salón Secreto. Pidan ir al Salón Secreto. Van a ver lo que es cenar ahí. El cuadro más joven debe tener 200 años. La boiserie, trabajada de una manera, en pleno centro, ustedes se van a sentir que están en un castillo. Bueno, me detengo acá, Sarmiento 1334, si no, Instagram, Club del Progreso Restaurant. Tengo que decirle a la gente, lleven las empanadas, empiecen a comer tranquilos, yo tengo que seguir con el programa. Hay lugares maravillosos en la Argentina y en Buenos Aires, y a mí me gusta decirlo. Hablando de decir, actividades que tenemos y que yo voy a participar la semana que viene en la Feria del Libro, 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Lunes que viene, lunes 5 de mayo, 17:30 horas, Sala Rodolfo Walsh. Les repito, lunes que viene, 5 de mayo, 17:30 horas, Sala Rodolfo Walsh. Ahí voy a estar participando de una mesa redonda sobre vigencia del pensamiento del filósofo Jean-Paul Sartre a 120 años de su nacimiento. Voy a compartir la mesa redonda con el expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Jorge Giorno, y con el periodista, poeta y también hombre de esta casa de Radio Cultura, Daniel Ripoll. Eso por un lado. Eso, lunes que viene, 5 de mayo, 17:30 horas, Sala Rodolfo Walsh. Y el viernes 7 de mayo, toda la semana que viene, Julio Verne, su legado a 120 años de su fallecimiento. De Julio Verne, ese sí que fue un verdadero precognitivo. Fue un hombre que realmente, el fenómeno parapsicológico de precognición. Las coincidencias son extraordinarias. Bueno, de eso también vamos a hablar en esta mesa redonda. 16 horas, miércoles 7 de mayo, 16 horas, Sala Alfonsina Storni. Ahí voy a compartir con el multipremiado, ensayista, escritor, poeta Carlos Penelas y con el vicepresidente segundo del Instituto Nacional Newberiano de la Secretaría de Cultura de la Nación, el licenciado Roberto Jorge Martínez. Vamos a estar hablando de Julio Verne, va a ser muy interesante. Empezamos puntual en ambos casos, dura 1 hora todo, es como está funcionando la Feria del Libro, y vamos a dar lugar a que nos puedan hacer preguntas, comentarios desde ya. Y me interesa continuar, ya que ustedes además me lo pidieron, con esta cuestión de qué es el control mental. Porque lo que ha quedado en la memoria de la mayoría de la gente es que control mental son unas prácticas que hago yo, usted, el otro, para pensar en positivo, y entonces todo me parece bien. Falso. O todo lo dejo pasar total, por algo será. No. Parte del control mental es que yo descubra por qué está pasando eso que acabo de decir, por algo será. El que se tiene que dar cuenta soy yo. Y lo otro que me interesa destacar es, todos los humanos actuamos en la vida cotidiana por control mental.
hablamos un idioma y no otro por control mental, porque esos datos, esas programaciones nos las dieron de chicos. Después nosotros podemos haber decidido aprender otros idiomas. Eso ya es el control mental positivo nuestro. Pero nosotros de chicos fuimos imbuidos de ciertas formas de ser, de que hacer esto estaba bien, hacer lo otro estaba mal. Eso en lo evidente. Y también tuvimos programaciones psíquicas, la mayoría de las veces negativas, porque la sociedad, empezando por la familia, luego la estructura sociocivilizatoria, nos dice una cosa y después nosotros veíamos que pasaban otras. Eso produce contradicciones en ese bebé, en ese chico de 1 año, de 2 años, de 3 años, en ese chico que hoy en día además está desde pequeño atrapado por las redes sociales. Y entonces está recibiendo una cantidad de información, de estímulos externos. Hoy se reciben diariamente más estímulos externos que los que recibió toda la historia de la humanidad. Imagínense que hubo una época que los estímulos externos eran algo que decía alguien en una reunión. Después vino el diario, pero no todo el mundo sabía leer y escribir. Después la radio, pero no todo el mundo tenía radio. Después el televisor. Tampoco había 200 canales. Entonces todo eso fue avanzando rápido, pero a paso. Lo nuestro se abalanza todo. Por eso insisto, antes de hacer algo, utilice su pensamiento racional reflexivo para analizar si eso que está haciendo es bueno para usted. No que el otro o el celular le diga que es bueno. ¿Y cómo descubro si es bueno o malo? Conociendo cuáles son mis deseos positivos de vida. Así de simple. ¿Cuáles son mis deseos positivos de vida? Ahora viene una situación mucho más, ahí me detengo por hoy en esto, pero sigo vinculado. Ahora viene una situación que la hablé la semana pasada, varios me llamaron, por eso estamos dando, acuérdense, el WhatsApp de la producción del programa es 11 59 27 60 39. Se los repito, 11 59 27 60 39. Preguntas, comentarios son todos bienvenidos. Nos llegaron varios, porque yo comenté esa información, sostenida incluso por el Premio Nobel de Física del año 2020, diciendo, se hicieron unos hallazgos astronómicos que nos hacen pensar que la conciencia humana no es algo inherente a lo humano, sino algo que se ha adherido a lo humano. Voy a amplificar. La información yo la transcribí como han dicho estos científicos, entre ellos un premio Nobel. Pero en realidad, cuando hablan de conciencia, lo que se están refiriendo es al psiquismo completo, consciente e inconsciente. Y este es un punto importantísimo, del cual también en general no se habla, no se trata, y a mí me interesa mucho desarrollar, porque por la forma en que nos han enseñado en lo académico, lo tradicional, la secundaria, la universidad, pareciera que lo psíquico es algo inherente, directo del humano, como tener 2 riñones. Y por eso se ha vuelto tan complicado, porque es evidente que lo psíquico es algo del orden de lo no físico. Insisto con lo que dije la vez pasada para ir avanzando. Lo psíquico no está en el cerebro ni en el sistema nervioso, El cerebro es el disco rígido de la computadora que después lo psíquico va programando. Por eso, al nacer, ya en el cerebro hay algunas informaciones
del mundo intrauterino producidos por el psiquismo del feto. Emociones, cosas que tuvo la madre. Y después, una vez que nacemos, bueno, vamos poniendo ahí en el disco rígido información. Pero lo psíquico no es el cerebro. En todo caso, cuando hablamos de mente, es la interacción entre lo psíquico y el cerebro. El cerebro es algo del orden de lo físico y lo psíquico no tiene ubicación física. Estos científicos que yo les hablaba la semana pasada traen un tema que para los que investigamos esto ya lo conocíamos, que es la idea de que lo psíquico se suma al humano porque el humano tiene las condiciones para recibirlo. Voy de vuelta. Que lo psíquico, que aparece como algo cósmico, algo que está en el cosmos y que se adhiere a lo humano porque el humano está en condiciones de recibirlo. No están ni los grandes simios, ni el elefante, ni el león. No tiene libre albedrío, no tiene pensamiento racional reflexivo, no tiene creatividad, no tiene proactividad, capacidad de decisión. Y esto parecería surgido hace unos 16.000 años, un poco más, un poco menos. Porque durante 2 millones de años o más que hubo el Homo ludens, el Homo de Cromañón, el Homo de Pekín, el Homo erectus, sí, pero no salieron de la cueva y de la caverna. Lo que más pudieron hacer como herramientas e instrumentos fue una piedrita, como mucho, una especie de lanza. Pero esas cosas las hacen los simios también, los grandes simios también usan pequeñas cosas. Un palito para mover algo adentro del árbol y poder sacar la comida. Pero repentinamente, fin del Pleistoceno, hablando en términos geológicos, 13.500, 16.000 años atrás, en todo el planeta Tierra aparecemos lo que la antropología llama el hombre moderno. Nosotros. Pensamiento racional, reflexivo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué se sumó? Y eso me hizo acordar. Hay un premio Nobel, Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina. Para los que conocen medicina, un médico que importante lo que es la medicina interna, siglo XX. Alexis Carrel escribe un libro que se consigue, en castellano inclusive, La incógnita del hombre. Y ese premio Nobel de Medicina, en un momento dado, cuando habla de la parte de la mente humana, como al pasar, dice el pensamiento que debe haber sido incorporado al humano a través de un procedimiento que desconocemos. Premio Nobel de Medicina. Ahora estos nuevos premios Nobel actuales, en este caso de física, diciendo esto, el psiquismo, lo que nos da la conciencia, es algo que está en el cosmos y se adhiere a nosotros. Esto es interesantísimo. Carl Gustav Jung, de quien este año se cumplen 150 años de su nacimiento, otro revolucionario de la conducta humana profundo, él también tiene varios trabajos donde así como al pasar en 2-3 líneas, pero dice lo mismo, a tal punto que por ejemplo habla del arquetipo psicoideo, algo que tiene un aspecto físico y un aspecto psíquico. Bueno, esto es un tema clave. ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en esto que la antropología llama el hombre moderno? ¿Cómo es que nos surge esto que tenemos la capacidad de pensamiento racional, toma de decisiones, creatividad? En menos de 15.000 años hemos hecho todo esto. Pero si el psiquismo es algo así, para que nos entendamos rápido antes de la pausa, como un virus que llega solo a ciertas especies en el universo, en este caso a la especie humana, y llega en un momento determinado. Pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería?
Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Me dice acá la producción que Carlos de Avellaneda llamó diciendo, pero ¿cómo el doctor Las Heras no habla de ovnis? No hablo solo de ovnis. Y preguntaba si están todavía mis libros, ahora les voy a contar. Pero justamente me gusta el comentario de Carlos de Avellaneda, porque más de una vez me han dicho, pero usted se dedica a eso y esto otro, y la psicología social, y Jung, y los misterios de la antigüedad, y la parapsicología. Sí, porque repito la frase de Terencio, nada de lo humano me es ajeno, pero la hice un poco más amplia, ya que estoy en el siglo XXI. Nada de lo universal, nada de lo cósmico me es ajeno. Me interesan muchos temas, como este que estaba hablando recién. ¿Cómo surge en nosotros el psiquismo? Pero el psiquismo este de consciente, inconsciente, este que nos lleva a cometer actos fallidos, errores, a actuar contra de uno mismo. Bueno, me estoy yendo del tema. Para nuestro oyente, primero, tanto, como dijo la locutora, tanto en Mercado Libre como en librerías Cúspide, mis libros están. Y los dos libros de ovnis que están hoy en día a la venta, uno es OVNIS, los documentos secretos de los astronautas, un libro que ya va por su 5ª edición, esta versión ampliada, ilustrada, OVNIS, los documentos secretos de los astronautas. Y el otro es más reciente, ¿qué hay detrás de los OVNIS? ¿En qué hay detrás de los OVNIS? Una serie de capítulos donde, de acuerdo a las investigaciones, los estudios que yo he ido haciendo, señalo a mi criterio, con mis fundamentos, qué es lo que hay detrás de eso que se llama objetos voladores no identificados. Que no siempre, nunca, OVNI es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido. Claro, también tengo que decir esto. Como soy de los que ha recogido el legado de Carl Gustav Jung y sigo lo que él pidió, que no haya junguianos, sino gente que amplifique, me interesa lo mismo que le interesaba a Carl Gustav Jung. Fíjense que el último libro que escribe Jung, 1959, 2 años antes de desencarnar, se publica en 1959, lo ha escrito un poco antes, se titula Sobre las cosas que se ven en el cielo. Y Jung hace un análisis desde lo psicológico de los entonces llamados platos voladores. Ahora también se ocupó de la parapsicología, de la alquimia, del ocultismo. La individuación. Individuación implica lo de Píndaro, conviértete en el que eres. Pero para convertirme en el que voy siendo, es una evolución continua. Sigo con algunas cosas. Traje ahora para el final del programa un par de recortes de diarios. Por ejemplo, uno de ellos dice Resurrección, el regreso de los muertos que ya se habían extinguido. El mamut lanudo se parecía al elefante actual, pero era más grande y tenía mucho pelaje. Se extinguió tras la última glaciación al perder su hábitat. Hoy la ciencia busca revivirlo. Se habría extinguido justamente a finales del Pleistoceno, allá, como dije antes en el bloque anterior, cuando empieza a aparecer el humano moderno. Pero no hay tal resurrección, porque la ciencia, por más avanzada que está, no puede de algo inerte
lograr hoy en día algo orgánico. Aquí de lo que se trata es de unos restos de ADN que por haber estado en zonas heladas permanentemente ha quedado alguna sustancia que puede trabajarse, ponerse en comunicación con algún animal actual y entonces lograr algo que va a ser parecido a aquel animal extinguido. Pero no estamos resucitando nada. A mí me interesa siempre hacer estas precisiones. No somos capaces de estar resucitando. Estoy leyendo lo que dicen los estudiosos acá en el artículo. Para quienes no estén muy familiarizados o conmovidos con este hito, pone entre comillas el diario, un par de datos. El mamut lanudo fue un animal cuyas últimas poblaciones se extinguieron hace unos 4.000 años y parte de su ADN fue recuperado de algunos ejemplares que se encontraron en el permafrost del Ártico, uno de los lugares donde solía vivir. Es decir, lo que estamos hablando es que habiendo un ADN original y en condiciones, se puede hacer lo que sería una mutación en alguna especie actual y conseguir algo que también tenga aquel ADN, pero no es el mamut lanudo o lo que fuere. Esto a mí me interesa mucho siempre señalar. No estamos en condiciones, miren lo que ha avanzado la ciencia, pero no estamos en condiciones de lo inerte lograr algo orgánico. Ahora, ¿cómo surgió esto de la vida en el planeta Tierra? Tampoco, ya lo hemos hablado aquí. Voy a agradecerle mucho, a ver acá, Julio Galván dice, abrazo de General Pinto, provincia de Buenos Aires, Radio La Pocha, lo esperamos en nuestra casa. Sí. General Pinto, provincia de Buenos Aires, ya vamos a organizar con la gente de Radio La Pocha, que además está transmitiendo el programa en directo. Así que un luminoso abrazo para todos ellos y además para Julio Galván, que se ocupa de todo esto, y además vamos a coordinar. En ese sentido es cuestión de coordinar. Estoy abierto a todos los que nos están ofreciendo que vaya a dar una conferencia a tal lado, presentar el libro. Coordinamos, le damos forma y lo hacemos. El otro tema que tengo acá, otro artículo, un artículo que publica un ensayista que me gustó porque él arranca con la idea de normalidad, dice, la idea de la normalidad entre la realidad y la ficción. Este es otro tema importante, porque por control mental, es decir, lo que uno ha escuchado una y mil veces, te queda. Hay una asociación de ideas de que lo normal es sinónimo de sano o de bueno. No. Normal es un término que viene de la estadística. Nos lo enseñaron bien en metodología de la investigación científica. Normal es donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. O sea, si el análisis lo hago en un hospital, lo normal es que la gente esté enferma. Y que unos pocos que están ahí sean médicos, enfermeros y algunos visitantes. Pero voy a la plaza y lo normal es que haya chicos jugando, gente entreteniéndose y todos parecen sanos. Entonces, muy importante estas cosas. No confundir, no hay lo normal entre la realidad y la ficción. Lo que hay es que conocer bien qué significa cada palabra. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Aquí en Radio Cultura lo normal es que todos estemos ocupados en hacer cuestiones de radio. Pero salgo a la calle y ya no, ninguno. Lo mismo ocurre, pues ahí está la programación. Yo asocio normal con sano, con bueno, estoy confundido. Tampoco con malo. Depende de cuál es la muestra que estamos
trabajando. ¿A qué nos referimos con normal? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Aquí dice, Amanda Ruggeri de la BBC de Londres asegura que la normalización puede ser bastante perniciosa. Piensa en las guerras en Ucrania o en Israel-Gaza. Los eventos traumatizantes al comienzo atraen nuestra atención, afirma. Pero el tiempo los saca de los encabezados de la prensa y los convierte en conversaciones de café. Le voy a contestar a esta periodista de la BBC de Londres con una frase de Jorge Luis Borges. Le preguntan una vez a Borges, un periodista, dice, estoy hablando de los años, siglo pasado, claro, siglo XX. Entonces, el periodista le dice, Borges, nos están tocando vivir tiempos difíciles. Borges ya estaba ciego, mirando a la nada, con el bastón en la mano, sentado. Reflexiona unos instantes y le dice, sí, nos han tocado vivir tiempos difíciles. Y parece que hace una pausa. Y entonces el periodista empieza a hablar y dice, no, espere. No terminé de hablar. Lo que yo le quiero decir es que tiene usted razón, nos han tocado vivir tiempos difíciles, como a todas las personas en todos los tiempos. Eso es control mental positivo. Comprender que el tiempo que cada uno vive es un tiempo difícil. Vamos a seguir la semana que viene, 20 horas. Les recuerdo el teléfono de la producción, el WhatsApp, que es 11 59 27 60 39. A Leonardo Giusti, sin el cual no podríamos hacer toda la técnica, y luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.